bien, 16:35, especial de prensa en Pingüino Multimedia en este día jueves. Tenemos la visita a la región de Magallanes de Álvaro Elizalde Soto, el ministro del Interior, a quien saludamos, le damos la bienvenida a este set. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, gracias. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por estar acá también. Bueno, siempre un agrado venir a la región de Magallanes y poder compartir aquí en Punta Arenas con muchas personas que están trabajando para hacer patria, porque esta es una región donde se hace soberanía, literalmente. Todos sabemos las dificultades que implica la vida en una zona tan austral, pero bueno, lo que hay por sobre todo en esta zona es compromiso. Esa es una de las solicitudes que tiene la región de Magallanes, de poder tener una vía Chile-Chile. Pero no es fácil, obviamente, pero no imposible. Y según una gran mayoría de transportistas, sobre todo, y habitantes de la región de Magallanes, faltaba la voluntad política para poder tener esa vía Chile-Chile. No tener que depender de Argentina. Sí, pero de todas maneras, bajo la actual administración se ha hecho un importante esfuerzo, por ejemplo, para pavimentar parte importante de lo que es la carretera austral y, por tanto, mejorar la conectividad interior o interna que existe dentro del país. Pero obviamente es un desafío importante. Se han acelerado muchas obras, se han acortado los plazos comprometidos para las que se estaban realizando desde gobiernos anteriores y tenemos que perseverar en ese esfuerzo. Ministro, nosotros miramos desde la tribuna acá en Magallanes la situación que se vive en el norte del país con lo que es la seguridad. Y de verdad que impresiona la cantidad de hechos que se producen en la capital, en la región metropolitana en general y en el país igual. Pero sobre todo en la región metropolitana, ¿qué se está haciendo? Porque bueno, es preocupante. Sí, muchas cosas. Primero, tenemos un desafío enorme en materia de seguridad, que duda cabe. Delitos que en Chile no se cometían, hoy día lamentablemente se están cometiendo. Y esto ha implicado, en primer lugar, avanzar en la actualización del marco normativo que nos entrega herramientas para enfrentar los delitos. De hecho, en lo que va del gobierno del presidente Boric se han aprobado ya más de 70 leyes de seguridad. Solo para que tengamos un punto de comparación, el gobierno que aprobó más leyes de seguridad desde que recuperamos la democracia es el gobierno del presidente Lagos, 40, pero en 6 años. En poco más de 3, el gobierno del presidente Boric lleva más de 70 leyes aprobadas. Y leyes muy importantes, por ejemplo, la que establece técnicas especiales de investigación respecto al crimen organizado, o la que también entrega mejores herramientas para enfrentar el narcotráfico, la que aumenta las penas respecto al delito de secuestro y las extorsiones en general, también la que regula el sicariato, que eran delitos que en Chile no se cometían antes, pero hoy día lamentablemente se están cometiendo. Adicionalmente, hemos fortalecido las instituciones y hemos entregado más recursos. También como un dato bien concreto, en las 3 leyes de presupuesto aprobadas por el gobierno del presidente Boric, el presupuesto en seguridad ha aumentado en más de un 15%. Hagamos una comparación. ¿Qué pasó en los 4 años anteriores? El presupuesto de seguridad aumentó en menos del 1%. Menos del 1% en 4 años, antes más del 15% en estos 3 años. Y eso ha permitido que las cifras respecto de los delitos más graves hayan tendido a contenerse y después tener una tendencia a la baja. Llegamos a tener 6,6 homicidios por habitante el año 2022, el año 2023 6,3, el año 2024 6, y ahora esperamos, las cifras del primer semestre dan cuenta que hay una baja adicional. Pero tenemos que perseverar en este esfuerzo. Aquí la pega, no podemos decir que esté hecha, que hay que celebrar, al contrario, tenemos que insistir en lo que se ha estado haciendo durante todos estos años para mejorar los estándares de seguridad en todo nuestro país. Sobre todo porque el crimen organizado representa niveles de peligrosidad superior a las que se conocían respecto de la delincuencia tradicional y común en Chile. Y particularmente porque estamos hablando en muchos casos de bandas transnacionales. Y por eso hemos insistido, con esto concluyo, en la necesidad de aprobar la ley de inteligencia económica para, en casos justificados, cuando hay operaciones sospechosas, funcionarios públicos involucrados o situaciones de similar naturaleza, se pueda levantar el secreto bancario, seguir la ruta del dinero y saber quién está detrás, quién se beneficia económicamente por estos delitos, para que no solo se detenga quien está cometiendo los delitos en las distintas comunas de Chile, sino que se vaya atrás los cabecillas. Ministro, uno de los temas que visualiza la comunidad y que comentan constantemente es la falta de policías en la calle. Es más, nosotros tenemos un aeropuerto internacional que tiene los mismos parámetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional tiene carabineros, nosotros en el aeropuerto acá no tenemos carabineros. Ahora había porque usted llegó, pero cuando está en un momento normal no se ve carabinero en el aeropuerto internacional de Magallanes. Entonces se nota la falta de policía en las calles, se nota la falta de funcionarios.
Bueno, una de las demandas que hay en todo Chile efectivamente es que existan más policías. En ese contexto se aprobó también bajo el actual gobierno una ley que se ha llamado a servicio, que permite que quienes han pasado retiro puedan reincorporarse a las filas de la institución. ¿Pero qué porcentaje es ese? No, estamos hablando de aproximadamente 1.000 adicionales que desarrollan determinadas labores y además sobre todo porque tienen experiencia en determinadas áreas y por tanto se hace la diferencia respecto al trabajo que se está realizando sin ese aporte. Y adicionalmente estamos aumentando la dotación de la PDI a un ritmo de 250 por año en el caso de los agentes policiales. De manera tal que se concentren en tareas, por ejemplo, en lo que es el control migratorio y se pueda desplazar a quienes tienen más experiencia para investigar delitos más complejos que son los que lamentablemente están ocurriendo en Chile. Entonces, hemos elaborado y llevado adelante podríamos decir, un conjunto de medidas para elevar los estándares de seguridad y eso ha permitido contener la tendencia al alza y tender a la baja, en algunos casos una baja moderada, dependiendo del tipo de delito, y en otros casos una baja significativa. Doy otro ejemplo. En materia de ingresos irregulares, el peor año fue el año 2000. ¿Ingresos al país? De ingresos irregulares, sí. Okay. El peor año en términos de ingresos irregulares fue el año 2021. Llegó a haber más de 56.000 ingresos irregulares, de acuerdo a las cifras de autodenuncia y denuncia que entrega la PDI. ¿Qué hicimos? Reformamos la Constitución, desplegamos a los militares en la frontera norte y el año pasado tuvimos un número que fue levemente superior a 29.000, de 56.000 a 29.000. Pero no basta, y por eso hay que redoblar los esfuerzos para seguir bajando, obviamente, los ingresos irregulares. Y doy un tercer ejemplo, la violencia que ha afectado durante muchos años a las provincias de Arauco, Biobío y a la región de la Araucanía. Pues bien, el Plan Buen Vivir, la Comisión para la Paz y Entendimiento y también el estado de excepción constitucional han permitido que tengamos una baja de los eventos de violencia rural superior al 70%. Y respecto del peor año, que también fue el año 2021. Ahora, lamentablemente sí ha habido atentados graves, con consecuencias también graves, y por eso no hay que cantar victoria, hay que perseverar en el esfuerzo que estamos haciendo. Pero se puede hacer más, y le doy el ejemplo. Acá se ha solicitado que haya un filtro en el aeropuerto de Punta Arenas para que no ingresen las personas que tengan antecedentes, cosa que no se ha dado. No hay una revisión exhaustiva. Cuando llega la persona a Punta Arenas, las personas con antecedentes se bajan del avión e ingresan a la ciudad sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Se ha modificado la legislación y ahora tenemos que realizar la implementación respecto del listado de pasajeros y respecto del control biométrico, que permita determinar quiénes no solo ingresan al país, sino que quienes viajan internamente de una región a otra en Chile, particularmente por vía aérea. Lo que le quiero señalar con esto es que hemos actualizado nuestra normativa, todavía hay proyectos pendientes, el más relevante, el de inteligencia económica, para levantar el cierto bancario y seguir la ruta del dinero, pero obviamente hoy día contamos con más y mejores herramientas que las que teníamos hace 3 años atrás y eso ha permitido contener la tendencia al alza de los delitos más graves y en la medida que se apruebe lo pendiente y que se implemente aquello que ya se aprobó como cambio legislativo, vamos a tener mejores estándares de seguridad en nuestro país. ¿Qué pasa con la migración ilícita? De repente son sorprendidos personas extranjeras que entraron por pasos no habilitados, cometen un delito, tienen que quedarse en el país porque tienen que ser sancionados judicialmente. Mientras no sean sancionados judicialmente no pueden salir del país. Entonces, algunas personas se preguntan, si esta persona cometió un ilícito y está ilegal, ¿por qué no lo echan del país inmediatamente? Sí, nosotros hemos procedido a la expulsión administrativa. Pero después de que tiene un juicio. Pero vamos por partes. Respecto a la expulsión administrativa, tenemos mejores indicadores que el gobierno anterior. Es un primer punto. Pero no son suficientes respecto de la cantidad de personas que tienen orden de expulsión vigente. Respecto de las expulsiones judiciales, que es para quienes cometen delitos pero que no tienen pena muy grave, porque si una persona comete un homicidio no lo vamos a expulsar, tiene que cumplir pena en Chile. Claro. Pero cuando estamos hablando de delitos con una pena más baja, lamentablemente se modificó la legislación y estableció ciertas restricciones. Y estamos promoviendo ahora en el Senado la aprobación de una normativa que va a permitir expulsar a quienes cometan delitos y que se le aplique una sanción baja, de menor gravedad. En ese caso, es mejor expulsar. Que no es cárcel, ¿no? Y claro, podría tener un periodo de cárcel reducido, pero es mejor sencillamente expulsar, pero lamentablemente como se modificó la ley,
Hoy día la justicia no lo puede hacer. Y el gobierno ha propuesto una modificación legal, que está actualmente en el Senado, que sí permite esa expulsión. Entonces, distingamos, el que comete un delito grave, el caso típico, un homicidio, esa persona tiene que cumplir con la pena en la cárcel. Y cuando se trata, por ejemplo, del homicidio de un carabinero, nuestra legislación establece el presidio perpetuo efectivo. Estamos hablando de 40 años al menos. Pues bien, ahí corresponde que la persona cumpla su sanción. Pero cuando hablamos de delitos de menor entidad, con periodos de privación muy reducidos, tiene más sentido la expulsión y por eso estamos promoviendo ese cambio legislativo y esperamos que finalmente sea aprobado por el Congreso. ¿Cuándo alguien se va a poner las pilas para reformar el Código Penal en Chile? Que tiene más de 100 años el Código Penal. Sí, hay un proyecto de modificación del Código Penal y se ha elaborado una serie de comisiones de carácter técnico. No es una tarea fácil, pero de todas maneras lo que hemos hecho durante estos años es actualizar la normativa y establecer sanciones más drásticas respecto de los delitos más graves. Y eso ha permitido, como dato duro también, se lo quiero señalar, que del año 2021 en Chile habían aproximadamente 39.000 personas privadas de libertad, 39.000. En lo que va del año tenemos más de 60.000. Es decir, la población carcelaria, producto de estas leyes que hemos aprobado para garantizar que haya justicia y que los crímenes más graves no queden en impunidad, ha aumentado en un 50% en lo que va del gobierno del presidente Boric. Es un desgaste para Gendarmería también, po. ¿Cuál es el punto? Que entre el año 2010 y el año 2022 no se construyeron cárceles, prácticamente, porque hubo una disminución de la población penal, sobre todo en los dos gobiernos del presidente Piñera. En primer lugar, cuando se quemó la cárcel de San Miguel y se aprobó una ley general que permitió establecer que un número importante de privados de libertad salieran libres, y posteriormente con motivo de la pandemia. Y al disminuir la población carcelaria, entonces, se dejó de construir cárceles. Sí, claro. Lo que hemos hecho ahora, con el aumento de la población penal, es comprometer proyectos de ampliación de las plazas para quienes estén privados de libertad, concentrándonos prioritariamente en cárceles de alta seguridad. De manera tal de... Pero eso necesita gendarmes, po. Eso necesita gendarmes, po. Gendarmes. Sí. Claro. Sí, y por lo mismo tenemos un plan de desarrollo y de construcción de infraestructura carcelaria que tiene como énfasis central las cárceles de alta seguridad para asegurar las condiciones de aislamiento que tienen que tener estos presos de alta peligrosidad, porque en muchos países del mundo siguen operando desde las cárceles. Incluso sí, claro. Cuando uno ve las grandes bandas delictivas, por ejemplo de Brasil o de Venezuela, se constituyeron en las cárceles. Eso es lo que en Chile no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia y por eso tenemos estos proyectos de ampliación de las plazas carcelarias concentrándonos en las cárceles de alta seguridad. Ministro, se ha hablado de un tiempo a esta parte de poder modificar el sistema político de Chile. Sí. ¿Cómo se ha avanzado en eso? Porque lamentablemente la comunidad en general ya no cree en la política chilena. Bueno, tenemos ahí un proyecto que presentaron los senadores, que está en segundo trámite en la Cámara, que ha generado controversia y no tiene apoyo transversal, y un proyecto que presentó el Gobierno y que fue aprobado en general en el Senado, que establece requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos, regula legalmente las bancadas parlamentarias, los comités, que hoy día solo tienen regulación infralegal en los reglamentos de las respectivas cámaras, y que elimina ciertos incentivos perversos respecto al financiamiento de la política, donde el solo hecho de constituir un partido implica recibir recursos sin que exista claridad de cuál es el nivel de representatividad que tiene ese partido. Claro. Ese proyecto esperamos que sea aprobado y ya estamos en la etapa del debate en particular. De hecho, el 1 de septiembre vence el plazo para la presentación de las indicaciones correspondientes. ¿Podría mejorar eso un poco la credibilidad de la política chilena? Esperamos que así sea. Por cierto que aquí no existe una varita mágica, pero el que tengamos partidos políticos más representativos y que eliminemos incentivos perversos para la constitución de partidos que no tienen un respaldo ciudadano relevante, creemos que es muy importante para nuestro sistema político. Ministro, uno de los temas que se ve todos los años prácticamente en verano es las situaciones de emergencia que se viven en Chile. Si no es un incendio forestal gigantesco, si no es un incendio en Valparaíso, si no es un incendio en otra parte, pero siempre se presenta alguna emergencia dantesca, todos los años. ¿Qué se hace para poder evitar de repente toda esta problemática que lo único que causa es dolor en el país, porque es una herida que queda el país ahí? Sin lugar a dudas. Bueno, hemos modernizado el marco normativo para la emergencia. Se creó Senapred, hoy día cuenta con más recursos
para enfrentar contingencias complejas como las que lamentablemente se generan en Chile en razón de nuestra geografía, y adicionalmente medidas preventivas, ya sea en el plan de invierno o en el plan para enfrentar incendios forestales, que impidan que se produzcan situaciones complejas como las que hemos vivido en los últimos años. Y de hecho esta mañana tuve una reunión con todas las organizaciones que están a cargo de la protección para ver cuáles son las capacidades que existen aquí en la región en términos de instrumental e infraestructura, y adicionalmente estuvimos haciendo revisión a los planes preventivos, particularmente para enfrentar la amenaza que lamentablemente ha sido una redundancia muy constante en Chile, que tiene que ver con los incendios forestales. Entonces tenemos el plan de invierno, tenemos por otro lado el plan para enfrentar incendios forestales. Prevenir es fundamental, porque gran parte de estos incendios son provocados por la acción humana, y adicionalmente hemos fortalecido los protocolos de evacuación para enfrentar otro tipo de situaciones complejas como terremotos y tsunamis. Uno de los temas que preocupa y que la comunidad en general también cree que no se le ha dado la importancia al estrecho de Magallanes. ¿Por qué? El Canal de Panamá está con problemas de agua, lo que pasaría a tomar una tremenda importancia al estrecho de Magallanes, y no se le ha dado la importancia necesaria de que el estrecho de Magallanes pasaría a tener el protagonismo para la circulación de los barcos de un océano a otro. ¿Qué se ha hecho para eso? Bueno, es un buen punto, pero usted sabe que cuando se construyó el Canal de Panamá, eso debió parte importante de las rutas marítimas hacia Panamá desde el estrecho de Magallanes, pero el estrecho es un paso natural y por tanto, si fuera necesario, existe toda la disposición. No, por ejemplo, cuando era el tiempo libre del Puerto Libre, habían boyas donde los barcos grandes podían cargar combustible, porque no podían atracar a los muelles de nuestra ciudad. Eso ya no existe ahora. Bueno, no hay una serie de proyectos de infraestructura aquí para la región de Punta Arenas. Tomando en cuenta que se ve el hidrógeno ahora, sí, sí. Para la ciudad de Punta Arenas, que tiene que ver con distinguir el espacio donde llegan, por ejemplo, los cruceros con turistas respecto a lo que es el transporte de carga, y por tanto establecer una infraestructura adecuada para lo que implica una demanda de esa naturaleza. Todos sabemos las complejidades que tiene el mar, particularmente en el estrecho de Magallanes. El Océano Pacífico fue denominado así porque se consideró que era pacífico. Era calmita. Sí, que era calmo. Claro. Pero la verdad es que es bastante más complejo. No, cuando se enoja... Como hoy que nos tocó un día despejado maravilloso. No, claro, cuando se enoja, pero cuando se enoja se nota. Pero obviamente aquí el clima y el viento, usted sabe que es tan complejo y tan adverso muchas veces. Así que bueno, existen esos proyectos para poder mejorar la infraestructura. ¿Cómo observan el hidrógeno verde ustedes de la capital? ¿Para aquí en Magallanes? Y sobre todo con la burocracia que tiene para poder trabajar el futuro. Sí, el hidrógeno verde puede ser un polo importante de desarrollo para Chile, y por eso el gobierno ha promovido una simplificación del marco normativo y un fortalecimiento de la institucionalidad para que los proyectos puedan llevarse adelante de mejor forma y con mayor celeridad. Es un enorme potencial, no solo para Magallanes, para Chile. Obviamente esta es una región que por sus características no solo es muy linda, sino que además permite el desarrollo de un polo productivo que puede de manera activa elevar la calidad de vida en Chile como un motor para su desarrollo. Y por eso hemos impulsado todo lo que es la actualización y simplificación del marco normativo para que se puedan llevar adelante estos proyectos. Uno de los temas que viene a tratar es la protección y el fortalecimiento de la frontera, tomando en cuenta de que quienes nos visitan en gran parte que cruzan la frontera son argentinos. Pero la diferencia que hay entre el trato del argentino acá en Chile al chileno en la Argentina es muy grande. Todavía no se ha puesto en marcha, qué bueno que no, este certificado médico que van a comenzar a pedir para que uno pueda cruzar por el lado argentino. Entonces, ¿se toman en cuenta estos temas cuando ustedes hablan de fortalecimiento de la frontera? Bueno, nosotros obviamente promovemos la integración entre Chile y Argentina, dos países hermanos, vecinos, que tenemos que construir un futuro común. Y en ese contexto, si usted compara, Chile ha hecho importantes inversiones en los pasos fronterizos, en la pavimentación de las carreteras que conducen a los pasos fronterizos. Lamentablemente, al otro lado de la frontera no se ha desarrollado el mismo nivel de inversión por distintas razones. Sabemos las complejidades que ha enfrentado la economía argentina y particularmente el sector público en los últimos años. Pero nosotros vamos a promover ese proceso de integración. Pero no depende solo de Chile, también depende de Argentina. Existe voluntad de Argentina de contribuir a ese proceso, pero ellos han tenido otro tipo de, podríamos decir, complicaciones, en donde el ritmo de la inversión pública en Chile obviamente es mucho más ágil
que el que hay en Argentina. Ahora, lo que muchos reclaman acá los camioneros, porque una de las alternativas que tenemos nosotros para poder abastecernos aquí en la región de Magallanes es vía Argentina, del transporte de carga pesada. Y se le exigen miles de cosas para poder circular por el lado argentino. En cambio, el argentino que ingresa aquí a Chile circula a vista y paciencia, inclusive sobrepasando con la factura en mano, o la guía en mano, sobrepasando el peso permitido en Chile. Y eso circula libremente por las carreteras chilenas. Bueno, hay que siempre garantizar que se cumpla la ley como corresponde. No se cumple, Pero, ministro. bueno, pero es un punto, entonces me lo llevan anotado para Por favor. hacer el ajuste que sea necesario, que Por bueno que me lo favor. dice. Pero adicionalmente hay que señalarlo, Chile es un país que cree en la integración y sobre todo en esta zona es muy común que la gente cruce la cordillera. Cuando el cambio favorece a los chilenos van a comprar a Argentina. Ahora el cambio favorece a los argentinos y los argentinos están viniendo a comprar a Chile. Eso ha significado un motor importante en la industria turística en distintas regiones del país. Este año han sido más los argentinos que han cruzado a Chile que viceversa. Que es lo relevante, que la infraestructura que existe sea la mejor y garantizar que el trato ante la ley sea igualitario para todos, insisto, a los dos lados de la cordillera. Ministro, y lo último que le consulto para dejar la libre acción ya, con este influencer norteamericano que aterrizó en la Antártica, ¿qué falló? ¿Falló la aeronáutica? ¿Falló la Fuerza Aérea? ¿Falló el sistema? ¿Qué falló acá que se produjera esta situación? A ver, nosotros tenemos una frontera extensa, entonces una persona perfectamente puede cruzar por vía aérea la frontera. ¿Y no lo detectan? Pero lo relevante es que se aplicó una normativa y esta persona fue detenida, fue obligado a pagar una especie de compensación significativa y obviamente va a tener prohibición de ingreso de ingreso así para el futuro. Estamos hablando de un influencer que al parecer esto lo hacía para promover... sí, pero contra el cáncer. Sí, una causa, $1 millón. Pero obviamente lo que hizo es injustificable y por eso el Ministerio Público inició una investigación al respecto y finalmente se dio esta salida alternativa, pero en donde él va a tener que realizar una compensación, no sé si eran $30.000, si mal no recuerdo. Sí, claro, son $30.000, sí, correcto, una institución benéfica. Pero por la naturaleza de nuestra frontera, obviamente, una persona puede eventualmente cruzar de un sector a otro. Lo importante es que se aplique la normativa y se apliquen las sanciones que están necesarias. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque tiempo atrás hubo una denuncia por parte de Argentina de que un avión de combate chileno habría sobrepasado la frontera aérea de Chile, o sea, de Argentina. Y se percataron inmediatamente. Pero, y acá no sé por qué pero esta persona fue a la Antártica. Por eso, ¿no? Pero ¿cómo nadie se dio cuenta que había un vuelo que no tenía permiso de vuelo para esa parte? No, porque precisamente la sanción se establece porque cuando una persona, cuando un piloto realiza un vuelo, tiene que señalar cuál es el destino al cual va a volar. Y la información tiene que ser fidedigna. Informa a quienes vienen en el avión, a dónde va a volar, etc. Él dijo que iba a sobrevolar Punta Arenas. Claro. Y él se fue a la Antártica. Sí. Y eso es inaceptable. Obviamente, ¿cómo se llama? Pasó ya nuestra legislación. Y por eso se le detuvo y se inició este proceso. Pero no olvidemos que en la zona de la Antártica existen múltiples países que tienen base y, por tanto, independientemente de lo que es el territorio antártico chileno, tiene una normativa distinta que lo que podríamos decir es el territorio continental. De todas maneras, se hizo un acto de soberanía, se les detuvo, el Ministerio Público inició una investigación, se finalmente estableció una salida alternativa que implicó que esta persona tenga que compensar... Está en un tremendo problema. Recursos importantes, producto de haber incumplido no solo la legislación chilena, sino que también la legislación... O sea, por ser territorio antártico, un tema internacional, ¿no? Sí, pero además la obligación de que exista un plan de vuelo, donde se señala desde qué punto parte una persona hasta dónde va a volar, es una obligación que está establecido a nivel internacional para también garantizar la seguridad de los vuelos. Y por tanto él pasó a llevar una normativa que no solo se aplica en Chile, se aplica en todas partes del mundo. ¿Hasta cuándo en la región, ministro? Hasta mañana. Entiendo que va a Natales hoy día. Voy a Natales, vamos a visitar el Paso Dorotea y también vamos a inaugurar un punto de posada para mejorar la conectividad a través de helicópteros en la zona. Y lamento que sea tan corta la visita. Me gustaría venirme por más tiempo. Para visitar Puerto Williams. Pero para visitar, por ejemplo, Puerto Williams. Sí.
pero usted sabe que son muchas las tareas que tenemos, así que Eso que queda, estos en viajes son este año, siempre cortitos. en este año que queda, ¿qué falta? Temas muy importantes, implementación de la reforma de pensiones, ¿Ok? sobre todo cuando algunos hoy día están poniéndola en duda y quieren retrotraerla. Eso es malo para el país, que se dé un paso atrás en una reforma que aumenta las pensiones y que se empieza a pagar este año. Y que en el transcurso de los meses siguientes va a ampliar la cobertura de quienes van a verse beneficiados con un aumento en el monto de sus pensiones. Así que tenemos que perseverar, insistir en la implementación de esta reforma. Y tenemos proyectos tan importantes como el que elimina el CAE y establece una nueva forma de financiamiento de la educación superior. Porque este proyecto se hace cargo, obviamente, de la mochila que cargan muchas familias chilenas producto del endeudamiento y adicionalmente permite una administración más eficiente de los recursos que el Estado compromete en educación superior y particularmente en el CAE, de manera tal que eso va a permitir que los recursos sean utilizados de mejor forma. Ministro, gusto tenerlo con nosotros aquí en Pingüino Multimedia. Gracias por la visita, gracias por aceptar la invitación. Y las puertas abiertas cuando vuelva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero volver. Siempre es un agrado No, es venir que, hasta... a ver, yo creo que es necesario que estoy muy vuelva. agradecido del clima que me tocó hoy día. No, el día está espectacular. Aparte que a nosotros nos sirve que las autoridades nacionales vengan a la región de Magallanes. Porque es importante, es como que no tienen abandonado. Así que... Pero yo, por lo menos, siempre estoy atento a lo que ocurre con Magallanes. Y el presidente de la República, usted sabe que es magallánico. Y bueno, a mí me toca... Muchos piensan otras cosas, pero... No, es magallánico. No, sí es magallánico, pero que nos tiene medio votado. No, siempre pregunta por los proyectos. Eso es bueno. Acabamos de poner una primera piedra. ¿Dónde? En Villa Las Nieves. Ya, perfecto. De proyectos que se están llevando, 3 proyectos que se están llevando adelante por la insistencia del presidente Boric. Ah, muy bien. Que va a permitir... Ya. digamos, el canal, no sé cómo se llama el canal. Sí, el Yau Yau. Yau Yau, sí. Va a permitir, digamos, establecer una bóveda, un embovedamiento, creo que se dice. Perfecto. Que sí, había un proyecto de eso. Y sí. que va a evitar que se llene de basura, etcétera, etcétera. Ah, qué bueno. Y además con un diseño muy bonito que va a transformarse en un espacio de encuentro familiar donde van a poder jugar los niños en condiciones de seguridad. Estamos avanzando. Entonces, ahí se habla de proyecto. Y los seremis que nos acompañaban insistían que estos proyectos se han llevado adelante por la insistencia del presidente Boric. Álvaro Elizalde Soto, que es el ministro del Interior, con nosotros, conversando unos minutos ahí para diferentes temas que tienen que ver con su visita a Magallanes. Que le vaya muy bien. Gracias a usted. Nosotros agradecemos la sintonía, hacemos un alto y ya regresamos con más Tarde Libre aquí en Pingüino Multimedia.